Creaciones JCG Producciones. Juan Carlos Gallarín, director y productor. Prensa Nacional, proveedor Agencia Nacional de Noticias TELAM, Discapacidad. www.jcgdiscapacidadnacional.com.ar. Primera red de información, inclusión y solidaridad en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Pionera desde Argentina para Latinoamérica y el mundo. Vivencias victoriosas. Vamos por más. Programa periodístico audiovisual. También nos podrán encontrar en YouTube, TikTok e Instagram como JCG Discapacidad Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una vez más en Vivencias Victoriosas, nuestro programa periodístico audiovisual para JCG Discapacidad Nacional, primer y único medio proveedor de la Agencia Nacional de Noticias TELAM en discapacidad. Hoy tengo el gusto de conversar con una amiga de la casa, es una de nuestras madrinas y es una mujer muy comprometida en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Es doctora en Ciencias Económicas, egresada de la Universidad Nacional Buenos Aires, de la UBA, ex diputada nacional, fundadora del Consejo Consultivo de Discapacidad y vicepresidenta del Colectivo por el Derecho Humano a la Comunicación, CODECOM. Un gusto recibir y conversar con la doctora Mónica Bianchi. ¿Qué tal, Moni? ¿Cómo estás? Bienvenida. La tocaya, la Mónica, ¿cómo estás? Un gusto Muy estar bien. acá, la verdad. Igualmente, nosotros nos sentimos halagados de poder contar con esta charla, este ratito, porque tengo entendido que en el marco de la presentación del proyecto de la Asignación Universal por Discapacidad, estuviste presente junto a los diputados Daniel Arroyo, Gabriela Troiano y otros, y quería consultarte acerca de este proyecto, que nos puedas delimitar un poquito los aspectos principales y que será tratado en el 2025. Sí, en realidad se presentó el día 3 de diciembre. Los autores son Daniel Arroyo y la ex diputada Gabriela Troiano. Pero había otro de la comisión, como Chonet, Juan Manuel Pedrini, había otros diputados que estaban ahí apoyando. En realidad lo que se presentó es un proyecto de una ley marco sobre los derechos de las personas con discapacidad. Pero el diputado Arroyo, él dijo específicamente que más allá de toda la importancia que tenían todos los articulados, lo importante ahí eran 5 puntos que daban como un cambio muy grande favorable a las personas con discapacidad. El primero es que crea la asignación universal por discapacidad. Tal como dijo el diputado Arroyo, eso termina con el tema de las pensiones no contributivas, con el tema de si trabaja, si no trabaja, si tiene ingresos o no. Esto crea, bajo determinadas condiciones, por supuesto, la asignación universal por discapacidad, que con estas condiciones le va a permitir a la persona, dentro de un marco regulatorio, poder tener trabajo y cobrar la asignación universal. Y el otro tema que es importante, creo que hay que destacarlo, y lo destaca Arroyo en su discurso, es el regresar, diría yo, la Agencia Nacional de Discapacidad a la órbita de la jefatura de gabinete, porque no tiene ningún sentido que esté dependiendo del Ministerio de Salud. Sabemos que queremos separar salud y discapacidad. Así que, bueno, uno de los artículos establece que la Agencia Nacional, ANDIS, pasará a depender de la jefatura de gabinete de ministro. Crea un nomenclador único de prestaciones básicas. Yo no sé si ustedes se acuerdan, Mani,
pero salió una resolución de este gobierno, no me acuerdo si era decreto, de una hubo resolución, una disposición de este gobierno que establece que cada ministerio y cada repartición fijará su propio nomenclador para la atención de las personas con discapacidad. Es decir, si yo tramito por la ley 24.901 una cobertura referida a un colegio especial, pues voy a tener que arreglar mano a mano con el ministerio, secretaría, lo que sea ahora, porque es una confusión, de educación, el tema de el pago. Con lo cual, si lo que quiero hacer es la cobertura de salud, tendré que arreglarlo con el Ministerio de Salud y cada uno aplicará su propio nomenclador, lo cual es un verdadero desastre para nosotros. Pero bueno, en este proyecto de ley vuelve a establecer el nomenclador único de prestaciones básicas. Otra cosa importantísima, la penúltima, es que crea la figura del asistente personal. Ustedes saben que muchísima gente lucha constantemente, lucha por el tema de conseguir un asistente que atienda a una persona en su casa que tenga discapacidad y que le permita hacer una vida independiente con la asistencia de una persona. También eso pasa en las escuelas, pasa en todas las. Crea la figura del asistente personal para las personas con discapacidad que así lo requieran. Y por último, establece una serie de normas para que haya mayor oportunidad de trabajo. Si bien hay una disposición del Ministerio de Economía que establece una serie de quitas a aquellos que empleen personas con discapacidad, lo cierto es que eso no se respeta. Y lo que hace es hacer hincapié en la actividad privada, para que la actividad privada se vea beneficiada o tenga algún beneficio por estar empleando personas con discapacidad. Trae otra serie de cosas, pero yo creo que tal como lo planteó el diputado en la presentación, esos son los 5 puntos más importante de una ley marco sobre los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Claro, y sobre lo que vos estabas comentando, creo que todo es importante, aunque son, digamos, como hitos así principales, después vendrá toda la normativa, todo el desarrollo, pero la asignación universal por discapacidad abarcaría a toda persona que tuviera algún grado o algún porcentual de discapacidad. O sea que eso unifica un poco a todos y no excluye, como ahora están haciendo con las pensiones no contributivas. Ya de por sí las pensiones no son muy altas, ya lo sabemos, son bajísimas, pero aunque sea esta asignación universal, lo que va a hacer es unificar a todo el colectivo para que todos puedan acceder, así como, digamos, en forma semejante es la asignación universal por hijo, digo yo, salvando las distancias, pero como es algo mínimo, es como una base nada más económica, pero permite y habilita que todos los que estén en condiciones de poder ingresar al mercado laboral lo hagan sin que interfiera con este cobro, ¿verdad? Esto es lo que entiendo que sostiene el proyecto. Y otro de los aspectos que quería resaltar es que este asistente, esta figura de asistente personal, también va a estar regulado, digamos, el financiamiento, que a veces es tan engorroso con las prestaciones sociales, bueno, que no cubre, que tarda, que esto del nomenclador, que también es una cuestión engorrosa para que la persona con discapacidad pueda contar con esta ayuda en muchos casos tan necesaria. Pensemos en los niños en la etapa escolar o bueno, los adultos también en determinadas circunstancias lo necesitan. Así que me parece que esto va a ser un aporte muy importante. Vos decías que cuándo se trata entonces o se va a tratar. Yo le preguntaba al diputado qué posibilidades le veía a que este proyecto
sea tratado en el 2025, porque ya no hay más sesiones, en la Cámara de Diputados sea debatido, aprobado, que pase a senadores, sea aprobado y se transforme en una ley aplicable. Y él me dijo que tenía esperanza de que se pudiera hacer en forma rápida porque estaban como firmantes y como cofirmantes los diputados de la Comisión Discapacidad que pertenecen a distintos bloques políticos. Entonces, habiendo gente de todos los bloques, piensa que van a poder ponerlo en el orden del día en alguna sesión del año que viene y piensan que puede ser aprobado y pasar a senadores. Yo quisiera tener la esperanza, me gustaría mucho tener mucha esperanza de que eso ocurra, pero la verdad, una cámara que no tenemos posibilidades de tratar un tema que no es del gobierno nacional, la verdad es que entre los partidarios, entre los aliados y entre los dialoguistas conforman un número que se hace difícil, realmente se hace difícil. Pero bueno, quisiera tener la esperanza de que esto pueda llegar a ser una ley porque beneficiaría muchísimo a las personas con discapacidad y a sus familias. Esperemos que así sea, Moni. Bueno, vamos a tener esperanza ahora para este próximo 2025 y con todo el compromiso, la seriedad de aquellos que como vos decís, también componen la Comisión Discapacidad y de todos los hombres de bien que están allí en el Senado. Esperemos que esas personas se destaquen, pero por este compromiso hacia el colectivo de las personas con discapacidad y hacia este proyecto de ley, pero con vísperas a convertirse en ley, que tanto beneficiaría como vos decías, a todo este grupo, que la está pasando mal porque sabemos bien que todos los recortes, todas las bajas de pensiones, en fin, lo que siempre reiteramos está perjudicando muchísimo, muchísimo a tantas personas. Es una lástima que se avasallen así tantos derechos que se conquistaron con luchas, con esfuerzo, con participación, con compromiso, con ponerle el cuerpo, la palabra, en fin, todo, ¿no? Y que en un momento con un decreto se pierdan así. Así que esperemos, vamos a tener esperanza para el 2025 que pueda ser tratado y que llegue a establecerse esta asignación universal por discapacidad. Moni, ¿querés agregar algo más? Si no, ya nos No, encontraríamos en otro no, momento. Sí. solamente lo que vos dijiste, Mónica, es una clase social sumamente castigada, igual que los jubilados, igual que los pueblos originarios, igual que niñas, niños, adolescentes y mujeres. La verdad, pero a ver, en el caso de los jubilados y en el caso de las personas con discapacidad y en el caso de los afiliados a PAMI, está en riesgo la vida. Por supuesto, con niños, niñas, adolescentes, con mujeres también en muchos casos está en riesgo la vida. Pero el no tomar la medicación, el no tener una rehabilitación, está en riesgo la vida de la gente. Digo, ojalá que el año 2025 sea productivo en la Cámara de Diputados. Pero quiero hacer una advertencia, aprovechando estos espacios que nos dan, en este caso, JCG, discapacidad. Yo digo, quieren que se trate todo. Ustedes saben que en la Cámara, en la Comisión de Discapacidad, hay más de 400 proyectos para tratar. Algunos han sido tratados, han sido debatidos. Entonces, digo, hay diputados que trabajan, no metamos a todos en la misma bolsa, de todos los partidos. Hay diputados y senadores que trabajan. Y el tema es que cuando uno llega
al recinto, no siempre la labor parlamentaria se ponen temas en el orden del día, sino que además no les interesa el tema a otra gran cantidad de diputados. Entonces yo diría que en estas elecciones del 2025, lo llamado las elecciones del medio o de media, en las que se va a votar diputados y senadores nacionales y provinciales para la renovación de las cámaras, yo diría las personas con discapacidad, de los adultos mayores, la gente sí que tiene quien votar. No Seguro. importa el partido, elijan por propuesta, elijan por plataforma que presentan, elijan por candidatos con antecedentes. Acá se eligió a alguien con antecedentes, con todo lo que decía y cumplió todo. Viene con la motosierra a suprimir y a echar gente y a suprimir el Estado. Está cumpliendo. Señores, piensen, porque no puedo admitir que ahora me digan, pero yo creí que nada, lo que propuso Milei en la campaña lo está cumpliendo. Propuso la motosierra, propuso el Estado, desaparecer el Estado, propuso hacer. Entonces, sí, dijo, antes de aumentar el impuesto me corto un brazo. Yo ya estaba preparando todo para el certificado único de discapacidad, pero no se cortó nada. Sí, tremendo, tremendo. No, la verdad que lo que estamos viviendo, al menos las que pintamos canitas, ya creo que es lo más atroz que nos está pasando desde unas cuantas décadas atrás, ¿no? Sin rememorar lo que fue la etapa del proceso militar. Pero bueno, esperemos con esperanza, vamos a esperar que estas elecciones también sean buenas, sean prósperas, y que sean aquellos que tienen que estar ocupando esas bancas, como decíamos hace un minuto, personas responsables y que piensan en el ciudadano y en las distintas necesidades de los distintos colectivos, que para eso están en esos espacios. Bueno, Moni, te agradezco profundamente que nos dediques y nos regales este ratito. Sabes que desde JCG Discapacidad Nacional, desde nuestro productor y director, el señor Juan Carlos Gallarini, de todos quienes hacemos este espacio de Vivencias Victoriosas, te enviamos un cordial saludo, un abrazo. Espero que nos veamos antes de fin de año, que tengamos otra charla, a ver si hay alguna novedad. Pero bueno, con toda la esperanza, vamos a poner esta fichita de esperanza para este próximo 2025. Te agradezco muchísimo a la señora y doctora Mónica Bianchi. Sí. Gracias.